preguntado alguna vez si te has hecho esta pregunta en algún momento? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el justo? Y ese es el título del mensaje de esta mañana. ¿Sabes que una de las creencias más comunes de aquellas personas que son religiosas es que el sufrimiento es para el malo y la felicidad es para el justo? Y debido a esta forma que tienen de pensar, esta forma que tienen de creer, muchas personas relacionan el sufrimiento como una consecuencia del castigo de Dios. Pero déjame decirte que esto no es así. ¿Estás ahí? Bien. Durante mucho tiempo esta creencia ha llevado a muchas personas a sentirse culpables, a hacerse preguntas acerca de la causa de su sufrimiento. Y comienzan en un alocado cuestionamiento, comienzan a preguntarse: ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué error o pecado cometí? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? Si Dios existe, ¿por qué no me ayuda? Si Dios nos ama, ¿por qué permite que suframos? Y sabes, no va a faltar aquel que piense o diga: algo habrá hecho para que le suceda lo que le está pasando. Siempre está el amigo, ¿eh? Algún pecado oculto que debe cometer y no ha confesado ni se ha arrepentido. Y estas preguntas, ¿sabes?, revelan la creencia de muchas personas en cuanto al sufrimiento. Al pensar que las personas buenas no deben sufrir. Ahora, ¿será esto así? ¿Será esto cierto? ¿Qué pensás vos de esto? ¿Qué concepto tenés de esto? Durante toda la vida, mis amados, los seres humanos hemos tratado de buscar respuestas a los acontecimientos que vivimos. ¿Por qué nos sucede lo que nos sucede? ¿O por qué no sucede lo que creemos que tiene que suceder? Y quizás vos te has llegado a preguntar en más de una ocasión: ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué estoy viviendo esto en este momento? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? Y llegamos a preguntarnos que si Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Por qué me sucede esto si yo no le hago mal a nadie? Y estoy seguro que te lo has cuestionado alguna vez, porque yo también me he hecho estas preguntas en alguna oportunidad de mi vida. Y esas preguntas revelan la impotencia, revelan la frustración del ser humano por querer encontrar respuestas a todo lo que le sucede. Allí en Santiago 5:11 dice esto, escuchá: en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Las personas, iglesia, tienen una creencia equivocada del sufrimiento. Y muchos creyentes en Dios también tienen una creencia equivocada del sufrimiento, porque creen que nunca tendrán problemas, ni aflicciones, ni tribulaciones, y que siempre les va a ir bien. Incluso algunos creyentes llegan a decirle a otras personas que si entregan su vida al Señor, Dios les dará lo que ellos quieren, o que si les sirven al Señor, nunca van a sufrir, creando una idea equivocada de esa mal llamada felicidad perfecta. Y aunque esta idea de una vida sin problemas es muy atractiva y es deseable para cualquiera, es una idea equivocada,
Porque las personas llegan a creerse o a crearse falsas expectativas del Evangelio. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Está? Porque quienes piensan así suelen considerar que la vida en Dios es una solución a todos sus sufrimientos, de manera automática. Creen que Dios es el genio de la lámpara que da solución instantáneamente a todo lo que uno le pida. Y si bien Dios puede dar solución de forma rápida a nuestros problemas, hay veces en que Dios nos prueba para que a través del sufrimiento maduremos, crezcamos y podamos ser con nuestra vida testimonio de su gloria. Sin embargo, en el tiempo y con el tiempo te vas a dar cuenta que no es así. Que Dios no siempre obra de forma instantánea. Y es cuando tu nivel de expectativas entonces empieza a decaer, se comienza a derrumbar, y esto te genera frustración, esto te genera decepción, llevándote en ocasiones a abandonar el camino que decidiste un día tomar por Cristo. Porque las personas dejan la iglesia. Y la dejan porque las expectativas fueron mayores que su creer en un Dios que todo lo puede. Y es por todo lo que te he dicho en esta introducción que hago la pregunta entonces sobre el sufrimiento del justo. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto de vista correcto? ¿Cuál es ese punto de vista correcto sobre el sufrimiento del justo? Mis amados, mis amadas, sabemos que el significado de evangelio es que son las buenas noticias que Dios trae a la humanidad para que puedan alcanzar la salvación por los efectos del pecado. Eso lo sabemos, ¿sí? Y sin duda esto debe traer felicidad, debe traer alegría a nuestros corazones, ya que somos libres a través de Cristo y de su sacrificio por cada uno de nosotros. Somos libres de la condenación por medio de Jesucristo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aunque tendremos abundantes bendiciones por servir fielmente a nuestro Dios, por ser obediente a nuestro Dios, también pasaremos por momentos de aflicción y por momentos de sufrimiento. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en reiteradas oportunidades que ellos iban a pasar por situaciones difíciles. En Juan 16:33 Jesús les dice a sus discípulos: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Fíjense que incluso Jesús les dice que por causa de Él iban a sufrir azotes y hasta escarnio público. Y nosotros a veces le decimos a las personas que vengan a Cristo, que todo es color de rosa. Allí en Marcos 13, del 9 y 13, estos pasajes Jesús les dice nuevamente a sus discípulos: pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Todo el mundo, verso 13, los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén. Aleluya. Fíjense que también el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe, en medio de las tribulaciones que iban a enfrentar. En Hechos 14, 21, 22 dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades, dice Pablo, para entrar en el reino de Dios. Esto le decían los discípulos del Señor a los recién convertidos en esas ciudades. Como podemos ver, mis amados, nunca fue
ni es, ni será sencillo ser cristiano. Iglesia, el que te dice recibí a Jesús y dejá ya de sufrir, no te está dando el mensaje completo. Pero debemos saber reconocer. ¿Y qué es lo que debemos saber reconocer? Pues debemos saber reconocer cuáles son las causas del sufrimiento. Y estas causas son muchas. Hay muchas causas, hay muchos orígenes del sufrimiento. Existen personas que sufren como consecuencia de sus propias acciones. En su primera carta, el apóstol Pedro enfatiza que hay personas que sufren por hacer cosas indebidas, como sufrir por asesino, ladrón, sufrir por delincuente, o por simplemente ser un entrometido. Allí en 1 Pedro 4:15, usted después lo puede leer. Esto quiere decir que muchas personas padecen los frutos de sus propios actos, cumpliéndose allí el gran principio bíblico de la siembra y la cosecha, que están descritas en Gálatas 6:7, en donde dice, no se engañen, a Dios nadie se puede burlar, cada uno cosecha lo que siembra. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué hay personas que haciendo cosas correctas también sufren? ¿Por qué hay personas siendo justas también sufren? El sabio Salomón se refirió a esto cuando meditaba acerca de la vida. Él dice allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 15, todo esto he visto durante mi absurda vida, hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Y en el capítulo 8, verso 14 reafirma, en la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo también, esto es absurdo. Y sí, mis hermanos, a veces nos parece algo absurdo que el justo sufra y que el malvado sí le vaya bien. En muchos casos se ha conocido a personas buenas pasar por periodos de tribulación, de sufrimiento, de situaciones en donde sufre. Asimismo, se ha visto a personas que han cometido actos injustos ser temporalmente prosperados. Entonces, vuelvo a hacerme la pregunta, ¿por qué sufre el justo? Sí, iglesia, ¿por qué sufre el justo? Pregúntale al que tenés al lado, despertate, ¿por qué sufrís, justo? ¿Por qué sufrimos si somos justos? Es una realidad, mi hermano, que muchas personas buenas, personas justas, nobles, también padecen o sufren circunstancias difíciles. Yo estoy seguro que más de uno aquí, de los que estamos, hemos pasado por situaciones que nos han parecido injustas, porque soy un hijo de Dios, porque cumplo con lo que Dios pide, porque sirvo al Señor, porque doy testimonio, porque cuando tengo oportunidad llevo las buenas nuevas de salvación a quien las necesita. Somos personas justas, nobles, pero padecemos circunstancias difíciles. Sin embargo, muchas de ellas se amargan, se frustran, preguntándose ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de gente buena e inocente? Y este tipo de preguntas generan muchos conflictos en la vida del hombre, en la vida de la mujer, que lleva a la persona a cuestionar a Dios o hasta dudar de su existencia. ¿Por qué las personas se frustran llegando a tener conflictos de creencias cuando atraviesan el proceso del sufrimiento? Y la respuesta a esta pregunta es que el problema está en la percepción, está en la falta de conocimiento que tienen las personas acerca del sufrimiento. Y si nos detenemos a ver el punto de vista tradicional del sufrimiento, veremos que en tiempos de Jesús, los hombres pensaban que el pecado era la única causa del sufrimiento.
Y a este concepto lo vemos en la pregunta de los discípulos allí en Juan 9:2, cuando le preguntan a Jesús: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y este era el pensamiento que tenían las personas de ese tiempo, quienes tradicionalmente pensaban que Dios bendecía a los hombres buenos y Dios castigaba a los hombres malos. Y si bien esto parece lo correcto, no siempre Dios actúa así. Esta era una idea muy radical acerca del sufrimiento. Y tenía su origen en el concepto de causa y efecto del bien y el mal. Aunque la Escritura nos enseña que Dios premia a los justos y castiga al malvado, el dilema surge cuando muchos de los que hacemos el bien no nos va como esperamos. El ser humano asocia el hecho de que si le va bien, es premiado por Dios. Pero si le va mal, es condenado o castigado por sus actos. Y es por esto que vemos personas que dicen: yo estoy bien con Dios porque Él me da todo lo que yo le pido. O aquel que dice: aquella persona padece esa enfermedad porque está mal con Dios. Sin embargo, saben que al estudiar la Biblia en profundidad, nos podemos dar cuenta que no siempre es así. Y te quiero hablar de 6 puntos de vista sobre el sufrimiento en el libro de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Levanten la mano. Muy bien, aquellos que no lo han leído aún, yo les recomiendo que lo hagan. El libro de Job desarrolla una de las mayores lecciones acerca del sufrimiento en la vida de este hombre de Dios, que era justo delante de los ojos del Señor. Y podemos asegurar que la historia del sufrimiento de Job es una de las más famosas descripciones acerca del sufrimiento de un hombre justo. En ella se presenta un cuadro en donde al menos surgen 6 puntos de vista en relación al sufrimiento. Y el primer punto es Satanás. El diablo pensaba que Job era íntegro, justo, por el hecho de que Dios le prosperaba. Ya que Job era un hombre rico, tenía una familia grande, no tenía ningún problema de ningún tipo. Y el diablo piensa que Job es así, por el hecho de que Dios le prosperaba. Job 1:19 dice: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio?, le dice Satanás al Señor. Satanás cree que todo hombre es fiel a Dios solo cuando le va bien, pero no cuando está sufriendo. Por tal razón, el diablo piensa que si el hombre sufre, eso lo hará renunciar a su fe en Dios. Y si bien esto puede tener cierta verdad, porque yo he conocido muchas personas que han pasado por sufrimiento y lo primero que han hecho es alejarse del Señor, no aferrarse a Él. Yo hasta le podría dar un poquito de razón al diablo aquí, en su pensamiento. Que sí, que el hombre cuando sufre, muchas veces eso lo hace renunciar a su fe en Dios. El segundo punto es Job al principio de la prueba, cuando comienza toda su problemática. Cuando Job empezó a pasar la prueba tenía un punto de vista equivocado del sufrimiento. Job pensaba que el sufrimiento es solo para los malos y no para los justos, y que él tenía razón en esto. Allí en Job 6:24 y 7:20, Job dice: instrúyanme y me quedaré callado, muéstrenme en que estoy equivocado. Si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? ¿Por qué te ensañas conmigo? Job le dice al Señor: ¿acaso te soy una carga? Vemos que Job cree tener la razón sobre lo que le está sucediendo, que no tiene que estar pasando por lo que estaba pasando, y cuestiona a Dios de por qué permite ese sufrimiento si Él es un hombre bueno, si Él siempre ha buscado la justicia. El tercer punto lo componen los 3 amigos de Job. Que vaya, que 3 amigos. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Cuando uno de los 3 amigos de Job cada uno de los 3 amigos de Job tuvo una perspectiva distinta acerca del sufrimiento.
Sin embargo, ellos coincidían en una cosa. Los tres coincidían en que el sufrimiento es siempre un castigo por el pecado. Allí en Job 4, 7 al 9, 8, 3 al 6 y 11, 13 al 15, están sus tres amigos dando su punto de vista sobre lo que le está sucediendo a Job. Elifaz, uno de sus amigos, allí en el capítulo 4, del 7 al 9, dice: ponte a pensar, le está hablando a Job, ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. El soplo de Dios los destruye, el aliento de su enojo los consume. Bilbat, otro de los amigos, le dice allí en el capítulo 8, verso 3-6. Vuelve a cuestionar: ¿acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho el Todopoderoso? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Y el tercero, Zofar, le dice, capítulo 11, verso 13 al 15. Pero si le entregas tu corazón y hacia Él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Tres opiniones que hacen juicio sobre la vida de Job, sobre la vida de su familia, culpándolo de lo que le sucede, culpándolo que todo lo que le sucede es por su culpa, por su pecado. Elifaz temanita tenía una perspectiva tradicional, afirmando que el sufrimiento es el pago que Dios le da al hombre por los pecados cometidos. Bilbat suita tenía un punto de vista moralista y utilizó proverbios de los antiguos para defender su argumento. Él hablaba con dureza, reprendiendo a Job por haber puesto en tela de juicio la justicia de Dios. Zofar naamanita era más fuerte y desafiante que los otros dos, y no siente ninguna compasión por Job. Lo condena a Job por defenderse al decir: ¿y el hombre que habla mucho será justificado? Pues para Zofar, no por hablar mucho, se tenía razón. Duro juicio de sus amigos sobre Job. Y hay un cuarto punto, y es el joven Eliú, un muchachito muy jovencito que describe que Dios utiliza el sufrimiento para dar corrección y disciplina al hombre. En Job 33:13 y luego 13 al 17 y luego el 29, este muchachito Eliú dice: ¿por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Siempre hablándole a Job, ¿no? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Todo esto Dios lo hace 1, 2 y hasta 3 veces. Observamos en este joven Eliú un mayor entendimiento sobre el sufrimiento. Parece más blando con respecto a hacer juicio a Job, pero que tampoco es suficiente explicación para Job. El quinto punto es Dios. Para Dios el sufrimiento tiene diferentes propósitos. El sufrimiento es un privilegio que Dios otorga. Sí, escuchaste bien. Parece que no, pero es así. Privilegio que Dios otorga para poder cumplir algún propósito grande en tu vida, como el de refutar y callarle la boca al diablo. En Job 1, 8 y 12 Dios dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Le está hablando a Satanás.
volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Dios tenía plena seguridad de lo recto y justo que era Job. Y se lo está declarando, se lo está diciendo al mismo Satanás. En el verso 12, muy bien le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Dios le da permiso al diablo de obrar sufrimiento sobre la vida de Job. Y vaya que el diablo se esmera en hacerlo. Atravesar el sufrimiento, mi hermano, es una forma de invitarnos a confiar, de confiar en Dios cuando hay cosas que no podemos entender. Y vaya que hay cosas que a veces no podemos entender. Ya que si conocemos esas cosas muchas veces antes de tiempo, se podría destruir ese efecto positivo que Dios quiere producir en nuestra vida. Eso puede llegar a tener un efecto contrario si a veces entendemos anticipadamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. El sufrimiento es el medio que Dios usa para colocar al hombre al límite de sus propias defensas. ¿Sabes para qué? Para que al darse cuenta que no tiene más recursos, que lo único que le queda es dejarse caer a los pies del Señor, coloque a Dios como su único y absoluto defensor. Y en ese punto Job le dice al Señor, allí en Job 42, 5, 6, de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Job al fin comienza a entender los propósitos de Dios. Le costó sufrir, sí, pero a pesar de toda la contra, porque aún su propia esposa en un momento le dice, reniega contra Dios y muérete. Aún a pesar de todo eso, Job al fin comienza a entender los propósitos de Dios. Y es así como llegamos entonces al último punto, el punto 6. ¿Cuál es el punto 6? Job al final de la prueba. Al final de la prueba Job comprendió que aceptar el sufrimiento es parte de la lección para conocer acerca de la grandeza de Dios, sobre su soberanía, sobre su glorioso plan para con el hombre, para con la mujer. Job entendió que no puede contender con el Creador y que debemos esperar en Él. Por eso Job reconoce allí en el capítulo 42, versos 2 y 3, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco, dice Job, que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Usted después, si lee el libro de Job, se va a dar cuenta que Job cuestiona muchas cosas sobre Dios. Pero al final del libro, Job se da cuenta de que hay demasiadas cosas maravillosas que le son desconocidas. Iglesia, debemos entender, como lo hizo Job al final, que debemos esperar en Dios en los momentos de sufrimiento y no poner en tela de juicio lo que Dios permite que suceda en nuestra vida, que suceda con nosotros. Y esta es la mayor lección del sufrimiento. Comprender que el sufrimiento tiene un propósito grande en los planes de Dios para nosotros. Que Dios nos ayudará a mantenernos firmes en medio de la prueba. Porque Dios sabe que vos fuiste justificado por la sangre de Jesús. Dios sabe que vos estás tratando de vivir una vida santa, correcta, caminando por senderos correctos. Pero eso no nos libra de que Dios nos ponga a prueba y que le permita a Satanás zarandearnos,
producirnos sufrimiento. Porque hay un propósito grande en los planes de Dios para vos, mi amado. Amén. Ciertamente sería muy fácil ser fieles a Dios si siempre nos fuera bien. Claro, así es fácil. O que nunca tuviésemos alguna dificultad. ¿Quién nos inclinaría a la obediencia a Dios solo para obtener sus beneficios? Pues no somos tontos. El resultado de eso sería una sociedad inclinada a buscar a Dios solo por lo que obtendrían a cambio o por interés, y no por el verdadero amor con el cual debemos amarle. Y a través de pasar por el sufrimiento, Dios quiere que vos obtengas un nivel superior de comprensión de la razón por la cual debes de mantenerte fiel a Él, aun cuando las cosas no salen como vos esperabas. Y finalmente Dios será glorificado. Dios va a ser glorificado. Y vos, mi hermano, vos, mi hermana, resultarás grandemente bendecido, bendecida al superar la prueba del sufrimiento, como lo fue Job, que le fue restaurado todo lo que el diablo le había sacado: su familia, sus hijos, su casa, su riqueza, su ganado. Dios tiene que ser glorificado a través de nosotros. Amén. Y si ese método que Él va a utilizar es el sufrimiento, pues aceptémoslo, porque Él nos está acompañando. Él conoce nuestra vida. Y vos vas a resultar bendecido, vas a resultar grandemente bendecida al superar la prueba. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.